Tercera vez que grabo el vídeo, las dos primeras desenfocado y ahora esta que espero que se vea bien. En fin, camarita, pórtate bien. En el vídeo de hoy os voy a traer una nueva colección de 5 objetos útiles, los cuales van a ser especiales, van a ser 5 mecanismos útiles. Así que si a ti también te interesa qué es esto de los mecanismos y cómo imprimirlos, quedaos, que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a una nueva colección de 5 objetos útiles, esta vez dedicados a mecanismos. Pero claro, la pregunta ahora es obvia. César, ¿qué es eso de mecanismos? Para que lo entendáis, un reloj normal, no un Apple Watch, es un mecanismo. Es decir, es una conjunción de engranajes y pequeñas piezas que todas juntas entre sí hacen que funcione el dispositivo, en este caso un reloj que nos va a dar la hora. Pues el objetivo es encontrar 5 objetos útiles que básicamente sean iguales, es decir, que tenga una conjunción de pequeñas piezas que entre sí hacen que funcione, en este caso un pequeño mecanismo o pieza, ¿vale? Estas piezas que os voy a enseñar, hay algunas que se imprimen de una única pieza, todas a la vez de golpe, o que son una conjunción de unas pequeñas piezas que luego hay que ensamblar entre sí. Creo que me he explicado, ahora lo vais a ver. Pequeñas aclaraciones que hay que hacer previas antes de empezar con el vídeo es que tenéis que tener un control exhaustivo acerca de vuestras tolerancias, puesto que son piezas un poquito más complejas. Otra aclaración que hay que hacer es que estas piezas necesitan, pues de un material un poquito más duro. A ver, lo podéis hacer en PLA, pero yo en la mayoría he empleado PETG. Y otra aclaración que quería hacer, aparte de que te suscribas, la tengo que mirar en la chuleta porque no me acuerdo. Claro, yo he grabado esto 1000 veces y luego no me apunto las cosas y tengo que ver la chuleta. Ah, sí, que utilicéis 3D LAC, ¿vale? O similar. La idea es que en este caso va a haber muchas piezas pequeñitas y el tema de la adherencia es importante para que estas piezas pequeñas no se nos despeguen. ¿Está aclarado? Eso es todo. Tanta aclaración, tanta leche. Suscríbete. Primera pieza de la colección de hoy y es la más sencilla y la más típica de todas. Esta caja con resorte. Esta caja que se imprime de una única pieza es la típica caja que yo la he utilizado para algún que otro regalo y fardas un montón. La idea es que la propia pieza tiene como su propio muelle incorporado y nosotros cuando cerramos la caja y luego le damos a esta pestañita de aquí, salta lo que es la tapa, como las típicas cajas estas de manivela, pues saltan así de una y la verdad que fardas un montón. Es una pieza, ya os digo, como os he dicho al principio, que tienes que tener las tolerancias muy bien ajustadas para que el mecanismo funcione bien, pero queda guapísimo. Esta caja, por ejemplo, yo la he impreso en PLA, no hay ni medio problema y la verdad que queda muy pero que muy guapa. Ya os digo, es creo una pieza muy pero que muy interesante a la hora de, en este caso, de hacer mecanismos. Por cierto, la he impreso sin ningún tipo de soporte. Segundo objeto de la colección de hoy. ¡Ay, qué airecito da! ¡Qué airecito! Este ventilador de mano. Este ventilador de mano de aquí ya es bastante más complejo y por dentro... Uy, vaya hostia, le he dado al micro. Y por dentro, aunque estéis viendo en este caso que es una única pieza, tiene un montón de pequeños engranajes. En este caso, los engranajes y todo lo que es todo el proyecto lo podéis sacar de una única impresión. Yo en este caso lo he sacado en una Prusa MK3S Plus, con lo cual que yo creo en prácticamente cualquier impresora 3D tipo Ender para arriba podréis sacar todas las piezas de golpe. Como ya os he dicho, el tema de las tolerancias es muy pero que muy importante. Luego, a la hora de montarlo, aunque aquí estáis viendo cómo lo estoy ensamblando yo, creo que es más fácil seguiros o guiaros en este caso por el esquema que nos pone en Cults 3D, por cierto, enlace aquí debajo, para que podáis ensamblar bien todo lo que son las tuerquecitas y demás, ¿vale? Luego, por supuesto, una vez lo hemos ensamblado todo, es muy importante que cerremos la tapa, ¿vale? Para que no se nos caiga nada. Para lo cual yo he utilizado 3 tornillos de métrica 4x12 para que en este caso pueda cerrar la tapa. Van un poco duritos, pero se trata de que cierre bien, ¿vale? Y ya una vez hemos hecho todo esto, ya es cuestión de darle ahí a mano al sistema, ¿vale? Sí es verdad que no da tanto aire como me esperaba, pero funciona muy bien el sistema. Es decir, que yo cuando veía los pequeños vídeos que te vienen en Cults 3D, digo, esto no va a funcionar así ni de coña. Pero la verdad que sí, que funciona muy pero que muy bien. Lo único que habría que hacer, yo creo, es quizás rediseñar las hélices para que dieran un poquito más de aire. Pero ya os digo que mola un montón. ¡Ay, qué airecito! Ahora sí da aire. ¡Ay, qué airecito! ¡Uy, se me ha parado! ¡Ay, qué airecito, chico! Ay, no te quedes ahí parado, hombre. Por cierto, importante, utilizar Loctite para que no se caiga la hélice. Suscríbete. Tercer objeto de la colección de hoy, un cascahuevos. César, eso a mí me viene genial para mi cuñado. No, me refiero a un cascahuevos para la cocina. Esta pequeña pinza de aquí, que se imprime todo de una, básicamente la idea es que nosotros, una vez la imprimamos, le tenemos que colocar una serie de gomas elásticas. Yo le he puesto bastantes para que haga bastante resistencia, ¿vale? Una vez hemos colocado lo que viene siendo estas gomas elásticas, lo que tenemos que hacer es básicamente poner un huevo en medio, ¿vale? Y tenemos que apretar y hacer pinza. Y mola un montón, la verdad. Es muy pero que muy útil este objeto y ya sé lo típico que vais a decir ahora muchos. Pues vaya mierda, este objeto no es nada útil, para eso tienes tus manitas, haces así clic clic y sacas el huevo y no hace falta imprimir esta mierda.
Se me ha entendido, ¿no? A ver, ya sé que tú lo podemos hacer esto a mano, pero es el típico objeto, el típico mecanismo que tiene una aplicación útil en la cocina. Yo lo vi por ahí por internet una vez y me pareció súper guapo. Y la verdad que queréis que os diga, me parece algo súper molón y creo que a la hora de cocinar es lo típico que, oye, pues no te complicas, aprietas y listo, ¿no? Oye, me parece un objeto muy pero que muy guay. No me esperaba encontrar algo así por ahí por internet y se puede hacer con impresión 3D. Y por cierto te recuerdo que tengo una academia online aquí debajo, control3d.net. Turbo spam. Cuarto objeto de la colección de hoy. Este helicóptero de juguete. Y este helicóptero de juguete lo he puesto aquí dedicado a los más pequeños de la casa, porque creo que puede ser un pequeño objeto que, aparte de divertirnos con ellos, podemos utilizarlo también para que se introduzcan en esto de la impresión 3D. Es una impresión súper sencilla. Son únicamente 3 piezas que además nos caben todas en cualquier impresora 3D. Yo en este caso lo he hecho con una Prusa Mini. Y ya os digo que creo que es el típico objeto que podemos hacer con los más peques. Oye, nos podemos sentar con ellos, configurarlos, ver qué es esto de los soportes y demás historias. Y luego, una vez lo hemos impreso, que ellos vean cómo se imprime y después, oye, el despegarlo, ensamblarlo y jugar con ello. Ya os digo que me parece que puede ser una forma muy chula de, pues eso, atrapar un poco a los peques y empezar a introducirlos en esto de la impresión 3D. Ya los no tan peques, que casi tengo 30 palos y yo estoy todo el día con ello. ¡Uy! Vaya hostia, uy, va. Joder, qué peligro tengo. Suscríbete. El quinto y último objeto de la colección de hoy. Así lo he hecho bien. Lo único que el móvil está al revés. Este soporte para móviles articulado. Esta pequeña pieza se imprime todo de una, quitando lo que es el propio luego soporte o el propio pie que vamos a poner en el escritorio. Se imprime todo de una única pieza y la verdad que está muy pero que muy bien. La idea es que nosotros, una vez lo hayamos impreso, abramos lo que son los brazos de la propia pieza y a la hora de poner el móvil encima, esta, digamos que haga como efecto muelle y cierre, ¿vale? Es verdad que al principio tenéis un poquito como que moverlo un poco, ¿vale? A ver, me explico. Hacer esto, ¿vale? Unas cuantas veces. Me ha atacado. Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios. La idea es un poquito, sobre todo, por si se nos ha quedado un poquito pegado y demás, sobre todo que coja un poquito de holgura lo que es la pieza, moviéndola así un poquito, para que luego, cuando lo abramos y colocamos el móvil encima, haga como este efecto como de pinza y agarre el teléfono. La verdad que lo agarra muy, pero que muy bien. Además, este objeto nos viene con un adaptador para ponerlo en la rejilla del coche, por si también lo queréis llevar ahí. Yo en la rejilla del coche no lo he puesto porque en este caso mi coche tiene unas rejillas como muy raras, como muy en ángulo y no me cabía la pieza. Pero si tenéis unas rejillas más convencionales, que sepáis que existe este adaptador para engancharlo en lo que es la rejilla del coche y que ya veis que puede ser un objeto muy, pero que muy fardón y que podéis utilizar para quedaros un montón con la peña. Ya os digo, yo en este caso lo utilizo para tenerlo en mi escritorio y está muy muy guay. Y oye, si queréis aprender cómo imprimir estos objetos y todos los secretos que entrañan, que sepáis que yo por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online con parte de la pantera. ¡Oh! No puedo, de segunda vez ya que hago esto hoy, es que me cago en la cámara y en el enfoque automático. Que sepáis que aquí ahora mismo está apareciendo el ganador o ganadora del sorteo de hoy. Si te quieres llevar un curso mensual, ya sabes que tienes que ir a la pestaña de la comunidad, a la publicación de este vídeo y habré dejado una encuesta. La respondes y comentamos por ahí. Control3d.net. Y en los minutos finales de los vídeos, yo os quiero dedicar a los suscriptores y suscriptoras fieles, pues alguna pequeña historieta, alguna pequeña cosa. Y en la colección de 5 objetos útiles estoy tomando por costumbre dejaros un sexto objeto bonus, en este caso para la gente que se queda hasta el final, claro que sí. Y en este caso, este sexto objeto es una derivación de este último objeto que hemos visto, del soporte para móviles. En este caso es una combinación de un objeto muy típico, que es esta especie como de carretilla elevadora de tijera, en combinación con este soporte para móviles. Pues la idea es que nosotros tenemos el soporte para móviles en vez de un stand normal, lo tenemos encima de este elevador de tijera. Y queda guapísimo y me parece una combinación súper chula. Es como doble mecanismo 2 en 1. Sí, es verdad que de todos los objetos que estáis viendo ahora mismo en esta colección me parece el más difícil de todos, puesto que cuando son dos, digamos, mecanismos en uno, aparte de tardar más tiempo, es más susceptible de que algo salga mal. Pero si tenéis bien dominada vuestra impresora y conseguís que salga bien, es súper guapo. Y ya os digo, yo lo tengo en mi escritorio ya todos los días y la verdad que mola muchísimo. Y también como regalillo que podéis hacer a la gente, oye, me parece algo bastante guapo. Así que, oye, espero que os hayan gustado estos 5 más 1 objetos útiles especial mecanismos. Espero que os haya molado el concepto y, oye, si es así, yo te recuerdo que te puedes suscribir en este botón de aquí, a Control 3D, baby. Y que mi cara me la está tapando un vídeo, oye, que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. Chao, gente.